Bueno, pues la palabra que he sentido hoy, le he puesto un título llamativo, una vida llena de agujeros. Y podemos pensar que, esto solamente la gente del mundo, incluso cuando predicamos en la calle, decimos, es que la vida es como un donus, lleno por fuera, pero por dentro un gran agujero. Pero bueno, también entre los cristianos a veces podemos tener una vida que parezca un saco con agujeros, ¿eh? Entonces metemos cosas y se van esparciendo por ahí. Así que esta frase viene de un versículo que está en el libro de Ageo. Ageo es un libro pequeñito, pero precioso, pero precioso. Está entre los profetas menores, pero sabéis que la Biblia, cuando dice profetas mayores y menores, no es por la importancia, sino por el tamaño. ¿Vale? Es un libro de tres capítulos, muy chiquitito. Ageo tenía un nombre muy interesante. Ageo significa como festivo, fiesta, celebración. Y el pobrecito le tocó vivir en una época súper difícil. Fue uno de los que fue llevado a la dispersión a Babilonia. Es decir, él pasó su juventud cuando Jerusalén no había sido conquistada por los babilonios, se lo llevaron para allá, y fue también de los que volvió con Zorobabel para hacer la reconstrucción. Después de 70 años, estamos hablando que era un hombre ya 80 años o así, y Dios le llama a predicar la palabra con 80 y tantos años. No era un jovencito, sí, ya estaba el hombre para la jubilación. Pero sin embargo, viene la palabra del Señor y él empieza a predicar la palabra. Vamos al libro de Ageo, en el capítulo 1. Ageo está justamente antes de Zacarías y Malaquías. Es como el antepenúltimo del Antiguo Testamento. Y hace una pregunta aquí Ageo. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y que esta casa esté desierta? Te voy a contar el contexto. Dios, cuando les llevó de vuelta a Jerusalén, profecía cumplida, lo primero que hicieron fue ponerse a reconstruir el templo. ¿Y cuál era el problema? Que era mucho trabajo. Levantar la casa de Dios era mucho trabajo, muchos recursos. Encima, como las murallas no estaban reconstruidas, que se reconstruyeron en los tiempos de Nehemías, les atacaban. Había gente mala que no quería que reconstruyeran Jerusalén ni reconstruyeran. Entonces les atacaban bandadas de árabes, por otro lado venían de los amonitas o cualquier otro pueblo, los filisteos seguían danzando por ahí, o sea que verdaderamente era querer hacer lo que Dios quiera en mucha oposición. Entonces llegó un momento pues que se cansaron, estaban cansados y dijeron, bueno, vamos a dejar la casa de Dios, que ya vendrán tiempos mejores, no vamos cada uno aquí a dedicarnos a construir nuestra casa. Cuando lo lees en hebreo, lo de casa artesonada significa casas con techo. Es decir, que literalmente todos habían reconstruido su casa, le habían puesto su techo, pero la casa de Dios seguía con agujeros y sin tejado. Entonces Dios levanta al profeta Ageo y le dice, oye, ¿cómo decís que no es tiempo? O sea, vais a habitar en vuestra casa con vuestra cubierta bien impermeabilizada y la casa de Dios va a seguir aquí con agujeros. No puede ser. Muchas veces, cuando Dios tiene un llamado para tu vida, nosotros somos los que le ponemos a Dios condiciones y tiempos. Y para Dios, los tiempos y las condiciones son de otra manera. A mí me encanta la frase que escuché a un pastor hablando del libro de Éxodo. Y él decía, ¿tú sabes que el libro de Éxodo tiene otro nombre? Yo estaba pensando, a ver, que el hebreo es Vaikra, ¿cómo se llama en hebreo? Y él dijo, no, el libro de Éxodo también se llama La vida empieza a los 80 años. Porque con 80 años fue cuando Moisés recibió la visión de la zarza ardiendo, le dijo, ahora te levantas y te vuelves a Egipto. Pero bueno, ¿cómo voy a irme yo a Egipto si ya tengo casi nietos aquí? Ya tengo la vida hecha aquí con Madián en el desierto. Voy a irme para allá, hasta me están buscando todavía por asesinato. Bueno, pues Dios hace las cosas de otra manera. No importa poco la raza, la cultura o la edad. Él, si ve que tú eres una persona idónea, la palabra muy importante, perfecto, no, perfecto es Dios. Idóneo e íntegro.
Dios quiere que seamos idóneos e íntegros. Cuando Dios te pone una persona o cuando Dios te llama para algo es que es la persona idónea y lo que necesitas es integridad, ¿vale? Para hacerlo. Entonces, Dios llama a Geo, le pone a predicar con 80 años. Él había visto el templo como era. Por eso la Escritura dice que cuando el tiempo se terminó y los que eran ancianos vieron lo que se habían hecho y compararon con lo que habían visto cuando eran pequeños, dicen que lloraron, diciendo Dios. Pero el Señor tenía promesas muy hermosas. Dice aquí en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y esto a veces nos pasa cuando no hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, o lo hacemos a nuestra manera, porque eso es otra forma de hacer las cosas de forma desobediente, hacer como nos da la gana. Yo soy un especialista en eso. Yo te puedo dar clases de hacer la voluntad de Dios como a uno le da la gana y luego pagas un precio. Luego los desiertos que pasas, luego los problemas que te vienen. Vamos, yo este versículo me siento identificado. Ha habido momentos en mi vida que es que parecía que estaba haciendo las cosas en saco roto. Trabajaba mucho. No se me perdía, sembraba mucho, recogía muy poco. Y al final ves cómo gastas tus energías en cosas que tú crees que son productivas y beneficiosas, pero delante de Dios no. Yo sí te digo que el tiempo que pasas orando y leyendo la palabra es el tiempo mejor y más productivo que puedas tener, ¿vale? Fíjate, yo escuché a este que fue de misionero, C.T. Studd o otro, no me acuerdo el nombre, pero antes de irse a las misiones era abogado. Y este hombre decía en uno de su biografía, tanto trabajo tengo hoy que no menos de 4 horas voy a tener que estar orando, de todo lo ocupado que voy a estar en este día. Es decir, que él tenía muy claro que cuanto más ocupado estás, más tiempo tienes que dedicar a las cosas de Dios, por lo menos para hacerlo. Y luego ves que funciona, que de repente tú dedicas tiempo y prioridad a Dios y las cosas, pum, 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 se van como solucionando, vas como Dios te da una sabiduría para arreglar las cosas mucho más rápido, más eficiencia y todo eso. 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esta predicación, casi podríamos decir que este es uno de los versículos clave. Meditar sobre vuestros caminos. La palabra hebrea dice ordenar vuestros caminos, porque a veces hay mucho desorden en nuestra vida. Desorden no simplemente poner las cosas de forma no en su sitio. Desorden es no poner prioridades. Tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades. En el caso de Ageo y del pueblo de Israel en esa época, el Señor quería que su prioridad fuera levantar, reconstruir el templo. No les decía que lo hicieran como Salomón. No les decía que lo hicieran como luego Herodes hizo un pedazo edificio ahí. Él quería simplemente que fuera funcional, que se pudiera presentar sacrificios, que se pudiese encender las lámparas en el lugar santísimo, que pudiesen ponerle la cortina al lugar santo. Querían simplemente que volviesen a reactivar el culto a Dios. Eso es lo importante para Dios, que le des culto. Culto no simplemente en la reunión, le des culto diario en tu vida, diario en tu obra. Tú tienes un llamado de Dios. No hace falta que estés aquí al frente ni que tengas un título. Tienes un llamado de Dios y tienes que cumplirlo. Y tú eres el responsable y la responsable de encender el fuego del altar de Dios en tu casa. Y lo tienes que encender todos los días. Esto no es decirlo, lo apago por la noche y luego por la mañana vamos a poner a encenderlo. No. Cada día tenemos que encender el fuego. Cada día tenemos que alimentarlo. En el templo en Jerusalén había unos levitas que había 2 tipos de levitas. Estaban los sacerdotes, luego los levitas tenían un montón de funciones distintas. El sacerdote se dedicaba ahí, a bendecir y a
ya presentar las ofrendas, que luego los levitas, había levitas que eran porteros, había levitas que eran cantores, había levitas que se dedicaban más que a alimentar el fuego del altar, no hacían otra, eran fogoneros, iban cogiendo sus tronquitos, sus carbones, pum, 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 para que no se apagase el fuego del altar. Y luego había levitas especializados en mantener el aceite de las lámparas. Cogían y cada 2 por 3 se iban ahí al lugar santo, veían, uy, esta le falta un poquito de aceite, vamos a rellenarlo. Luego había otros levitas que se dedicaban a hacer el aceite especial que se hacía en el templo, el incienso especial, se mezclaban cosas, especies aromáticas con todo y hacían su mezclita para que aparte de dar luz, daban un olor, una fragancia que llenaba ahí el templo. Bueno, pues todo eso implicaba trabajo. Es decir, mantener la presencia de Dios implica mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tú por la mañana te puedes llenar del Señor, como quien dice, meterte un buen desayuno espiritual, pero luego el día es muy largo. Y pasan muchas cosas durante el día. Y el enemigo va a intentar que pierdas la unción a lo largo del día. Entonces, hay que tener muy claras las prioridades. Dice el versículo 8, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios, su interés es que se haga su voluntad y sea glorificado. Es el ABC del cristiano. No oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino, se haga tu voluntad, el primer versículo o el segundo. El ABC, si tú discipulas a una persona, le tienes que decir el objetivo que tenemos como cristianos es hacer su voluntad y que sea glorificado. Luego ya está toda la letra pequeña que lleva esos asuntos. Pero esas son las cláusulas principales. Y lo que Dios le dijo a Geo, tenéis que hacer lo que yo os he dicho y entonces vais a ser bendecidos, vais a ser multiplicados. Los agujeros se van a coser, se van a tapar. Dice el 9, buscáis mucho y halláis pocos, y encerráis en casa y yo lo disoparé en un soplo. Parece la historia del lobo soplando, pero es así. Es decir, a veces Dios quiere soplarnos de su espíritu, pero como nos encerramos en nuestro cueva particular, tiene que conmover y hacer que se mueva un poquito para ver si despertamos. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Esa era la situación que había en esa época. Judíos que habían vuelto, yo creo que 17.000, y casi todos estaban allí en Jerusalén, porque era peligroso estar apartado, porque por lo menos hacían un poquito de piña y cuando les atacaban había algo, podían defenderse. Pero ¿cómo es posible que con 17.000 personas estuviese la casa de Dios desierta? Pues ese mensaje no es que a nosotros, a cualquier iglesia, se le puede decir cómo nos podemos más que centrar en nuestros propios objetivos y la casa de Dios estaba desierta. Vamos, que este viernes, cuando estábamos predicando ahí en la calle Madrid, mira que teníamos una iglesia grande y una congregación grande en la calle Madrid. Aunque estuviesen vestidos de vampiros, de demonios y fantasmas y brujas. Pero si eso que estuvimos haciendo este viernes, todas las iglesias, en todas partes, en su pequeño lugar que Dios les ha puesto, saliesen a hacerlo, qué diferencia, hermanos. Qué diferencia. Mira, yo no sé cuántas, 30, 40 personas, 50 o a lo mejor más, porque vamos, es que había, tú sabes, es que no se podía ni andar en la calle de la gente que había. Escucharon la palabra. Y ese es nuestro objetivo como iglesia, no medir la gente que está aquí sentada, que por supuesto es muy motivador, pero ver que estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios está glorificado en ello, que Dios estaba contento. Es que hubo unción de Dios allí en la calle este viernes, de verdad. Entonces, tenemos que poner ese objetivo claramente, que se llene su casa, como dice ese hermoso corito. Ese es el objetivo, la casa física en la tierra y, por supuesto, su casa en los cielos. Dice el 10, por eso se detuvo
de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Cuando se corta la voluntad, se corta la presencia de Dios en nuestra vida, es cuando nos tenemos que preocupar, de verdad. O sea, ese momento, porque es como ese chiste, me vais a permitir, que dice que a partir de 120 los ángeles se bajan del coche. Es decir, como te están diciendo, mira, ya estás desobedeciendo, estás a más de 120, pues dale. Tú conduces solo, que nosotros nos bajamos. Bueno, pues a veces Satanás, si no puede pararte, te acelera. Voy a repetirlo porque es una verdad muy profunda. Satanás, si no te puede parar, porque es que es verdad, a veces somos como muy testarudos, obcecados, dicen, no le puedo parar, le voy a acelerar un poquito, a ver si se estrella bien. Pues ten cuidado, cuando Satanás te acelere, porque él sabe que te la vas a dar tarde o temprano. Entonces, cuando la presencia de Dios se corta y empezamos a acelerarlos con las cosas de ese mundo, y es verdad que todos tenemos muchas cosas que acelerarnos. Hay facturas que vienen que te tiemblan las piernas cuando ves las facturas, o los pagos que tienes que pagar. Yo, de verdad, orando al Señor, le decía, Señor, pero ¿cómo voy a sacar este dinero? Voy a tener que dejar de pagar esto de aquí, pagar esto del otro lado. Le tengo que ver este compromiso que tengo que pagar este otro. Pero mira, me encanta lo que dice aquí la palabra. No voy a adelantarlo, porque el Señor te da todas las respuestas que necesitas cuando las buscas. Dice el 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sodacat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? Cuando vuelves a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no la escuchas la voz de Dios? Por sordera espiritual. O sea, llega un momento que Dios de tanto hablarte y no le haces caso, digo, pues ya, ¿para qué te voy a hablar? Si ya te he hablado las cosas. Entonces, ¿cómo volvemos para atrás? Pensar, ¿cuándo fue la última cosa que Dios me dijo que hiciera y que no he hecho? Pues simplemente con volver atrás y empecé, Señor, perdóname. Tú me hablaste y no lo hice. Ayúdame, Padre, a poner en práctica las cosas que tú me dices. Y el Señor, con mucho amor, te va a decir, ya, que estaba esperando que te dieras cuenta, que estabas andando solo, y que necesitas volver a escuchar mi voz. Y el temor de Dios, ese deseo reverente de querer agradar a Dios. La palabra temor no es simplemente miedo o pánico, es respeto. ¿De verdad? A mí yo si hubiera tenido que traducir este versículo, hubiera dicho, y el respeto a Dios. Cuando tú tienes respeto por Dios, te toman las cosas de otra manera. ¿Vale? Dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, agárrate al cinturón. Dice Ageo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, este es el secreto. Ya sabía yo que tú por tus fuerzas no lo podías hacer, pero si decidís obedecerme, si queréis confiar en mí, yo estoy con vosotros. Esa es la garantía, que estoy a vuestro lado. Claro que hay bandadas de árabes, claro que los asirios cada 2 por 3 vienen aquí con sus ejércitos, claro que os van a atacar por 80.000, pero no peleáis vosotros solos, estáis peleando conmigo. Dice el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Sodafat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es el sentido de esta predicación? Necesitas un toque, una llenura, un chute del Espíritu Santo. Estamos cansados, es que es verdad. Años y años peleando por las cosas de Dios.
Diariamente luchar por la santidad, de verdad, es que es un esfuerzo físico y mental por no contaminarte con este mundo diariamente. Si tienes un llamado a Dios, que lo tienes, el ponerlo en práctica, lleva su trabajo. De verdad, yo el viernes me hubiera quedado en mi casa tan tranquilo en vez de salir a predicar a los zombies. Pero precisamente esa obediencia es la que trae la unción. La unción te sigue por detrás. No va por delante tuyo, te sigue por detrás. Si Dios te ha dado una orden, ten por seguro que hay unción para poder hacer lo que te ha dicho. No necesitas tener todo el mapa y todo el esquema. Simplemente, el Señor te ha dicho, quiero hacer eso en tu vida. Busca de Dios, porque para servir a Dios, lo primero que necesitas es tener mucha intimidad con Él. Hay gente que se cree que para ser pastor o para hacer cualquier cosa, con leerte 4 libros y copiar una predicación de internet es suficiente. Pero antes de yo ponerme aquí a decir esta palabra, he estado horas orando, horas ayunando, horas buscando de Dios, horas hasta rompiendo predicaciones. Después de estar 3 horas haciendo, dices, no, esto no es lo que el Señor quiere. Pero para así predicar en la calle o hacer cualquier ministerio, tú necesitas intimidad con Dios. Necesitas alimentar ese llamado que Dios ha dicho, leyendo libros, leyendo testimonios, aprendiendo de gente que son modélica en este tema. Y luego ponerlo en práctica. Y aquí voy a decir una frase que es muy peligrosa, pero que yo le aprendí de un gran hombre de Dios. Tienes derecho a equivocarte. De verdad. Si crees que tienes que ser perfecto 100% o perfecta 100% para servir a Dios, te digo que no. Tienes derecho a equivocarte, porque somos humanos. Y a veces, cuando hacemos las cosas por nuestra inmadurez, nuestra carnalidad, o simplemente porque nos ha pillado un mal momento, podemos meter la pata, decir una palabra que no tenemos que decir, quedar con alguien para hacer algo y luego no hacerlo, prometer que tú vas a hacer no sé qué historia y luego, por lo que sea, no hacerla. Somos humanos, pero tenemos obligación de rectificar. Esa es la segunda parte del asunto. Tenemos obligación de rectificar. Y cuando tienes un lugar público, pues te se va a demandar mucho más, por supuesto. Pues como dice la palabra, no os hagáis maestros porque tendréis mayor condenación. Así que si estás dispuesto a predicarte a ti mismo y a aplicarte todo lo que aquí dice, pues te puedes dedicar a este tema. Si no, mejor te dedicas a otra historia. Pero no se quedan ahí las promesas que les dijo al pueblo de Israel. Vamos al capítulo 2, dice, versículo 3, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Mira, a veces los peores jueces somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos hacemos expectativas desproporcionadas o apartadas de cómo Dios ve las cosas. Mira, a Dios le daba exactamente igual que no tuviera mármol. Le daba exactamente igual que las famosas columnas de Salomón, que eran de bronce, que eran una millonada, se las hubiesen robado, se las hubiesen llevado. Les daba exactamente igual que las puertas no estuvieran recubiertas de oro. Lo que quería otra vez ver ese altar en fuego, lo que hace que el templo de Dios, que tu vida sea un altar de Dios, es el fuego. Es lo que santifica, según la Escritura, ese fuego de Dios. Lo que ve la gente cuando estamos en la calle no es si decimos un mensaje más bonito, más feo, con la voz más alta, más baja. Es que puede ver el fuego de Dios en tu vida. Esa pasión. Cuando yo era joven y no conocía al Señor y escuché predicar a un pastor, a un misionero anglosajón que hablaba el castellano tan mal que te burlabas de él, no, se parecía a Kichi hablando, más o menos. Kichi habla mejor que este misionero. Pero yo me quedé mirándolo y dije, Dios mío,
qué amor por Dios tiene que tener esta persona. Está ahí en la calle hablando de Dios con los hermanos, con esa... Parece que tiene la boca un trapo, pero transmitía amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere ver. No busca perfección, busca que el fuego esté encendido. Y dice aquí, el 4. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Sodacac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. El Señor quiere que nos esforcemos y trabajemos y no nos preocupemos de los resultados. Claro que me hubiera encantado, vamos, tanta gente que le hablamos, que estuviese este local lleno de ellas, pero ya hemos hecho nuestra parte. Es que el resultado y el fruto no es cosa nuestra, es cosa de Dios. Algún día, cuando estemos en su presencia, el Señor dirá, mira, ¿ves todos estos que están aquí a mano izquierda en la sección norte? Mira, eso les predicaste tú la palabra. Ahí están, ahí están. Y a lo mejor, si nos deja ver el infierno, vamos a decir, mira, ¿ves todos esos que están ahí quemándose a fuego vivo y con la caldera hirviendo? Pues también a eso les predicaste tu palabra. Entonces, dice el 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio vuestro, no temáis. Esto es lo más importante, el fuego de Dios, la presencia del Espíritu. No hay nada más importante, de verdad. Mira, si entrase una persona ahora aquí, da igual la elocuencia, entre comillas, de quien esté hablando, de quien esté aquí. Da igual incluso, hermanos, no sea real. Hay iglesias que tienen un coro o tienen un grupo de alabanza que te queda con la boca abierta. Pero lo que más importante es la presencia de Dios. Que sientan esa presencia, que Dios está en este lugar. Es lo más importante. Ya si desafinamos, si tenemos todos los instrumentos o lo que sea, nos da lo mismo. Pero la presencia de Dios no es una opción para una iglesia. Tiene que ser lo más importante que buscar en tu vida particular y por supuesto para la iglesia. Oye, los domingos por la mañana, acuérdate de orar, que venga la presencia de Dios, que nos visite, que esté en ese lugar, que nos hable. Dice en el versículo 6, ¿por qué aquí dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra cerca? Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate lo que está aquí diciendo. Esta casa va a venir el deseado de todas las naciones a visitar. Créetelo que cuando Dios movió el corazón de Herodes, tío más malo no ha habido en la historia aparte de Nerón, para engrandecer ese templo, llenarlo de mármol y de todo, ¿para quién lo estaba haciendo? Hasta Dios utilizó un impío para que cuando su Hijo Jesús, el deseado de la nación, entró en ese lugar, hasta estaba a la altura y al nivel que se merecía Dios. Pero al Señor lo único que le preocupaba, que ellos volviesen otra vez a reactivar el fuego de Dios, que se había quedado parado. ¿Creéis que no va a temblar la tierra? Va a temblar la tierra y está temblando. Y nosotros estamos en medio de ese huracán para poder acercar a la gente ese deseado. Esta es una palabra profética. Yo no sé de aquí en X tiempo, el tiempo que nos queda, no lo sé. Pero fíjate, cuando terminemos el culto, esa madera que he puesto de ahí. Dice, los que os menospreciaron en el tiempo de las pequeñeces se gozarán cuando vean la plomada en la mano de todo Babel. ¿Sabéis que eso está en Zacarías? Zacarías y Ageo eran contemporáneos. El Zorobabel era el comisionado por el rey Ciro
para reconstruir Jerusalén, esa es una profecía para nosotros como iglesia. Eso lo tenía yo en mi despacho en casa. Pero sentí del Señor que era el tiempo de traerlo a la iglesia y ponerlo en la iglesia. Para que el que vea entienda que el tiempo de las pequeñeces ha pasado. Viene el tiempo en el que vamos a ver respuestas de Dios con una rapidez y en una cantidad que no nos podemos imaginar. Porque en el reloj de Dios las horas van de otra manera. ¿Vale? Dice el 8. Este te lo puedes subrayar. Si tienes ahora un subrayador, te lo subrayas, te lo memorizas. Dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dice, preocupaos de lo que tenéis que preocuparos, de edificar mi casa, de encender mi fuego, porque mía es la plata y mío es el oro. No os preocupéis. Cuando Dios te llama a hacer algo, ten por seguro que los recursos están preparados ya para ello. Y si es la voluntad de Dios, sabemos que Dios ya tiene el control. Dice el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Derramar su gloria. Gloria en hebreo es la palabra kabod, significa su reflejo. La iglesia, nosotros tenemos que ser su reflejo en nuestra vida. Ese es el objetivo. Dice la palabra que Dios nos ha puesto para que reflejemos la imagen de Jesús. Es lo que quiere ver, al fin y al cabo, que la imagen de Jesús esté a través de todos nosotros. Voy a hacer un pelín más corta la predicación. Vamos a ir al libro de Zacarías. Y el libro de Zacarías, piénsatelo, que es complementario con el libro de Ageo. Dice, vamos a leer desde el capítulo 4, el versículo 1. Mientras Ageo estaba predicando, Zacarías estaba escuchando, y cuando Zacarías terminó de predicar, Zacarías vino con esa palabra. Dice en el versículo 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que he despertado de su sueño. De verdad que la palabra es poéticamente maravillosa, pero de verdad que a veces somos despertados como despertados de un sueño. Pero un sueño que a veces son pesadillas las que hemos bebido, pero a veces tenemos nuestro propio sueño y de repente Dios te pone el sueño suyo que tiene por delante. Dice así, y me dijo, ¿qué ves? Respondió, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del calderero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Qué es lo que quiere? Tú eres una lámpara de Dios. Lo que quiere es echar tu aceite en esta mañana. Luego después, ahora cuando terminemos de hablar, quiero que salgamos todos aquí al frente. Damos la silla. Vamos a orar a que Dios te renueve, restaure como desde hace mucho tiempo no has estado. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, es lo que necesitamos. Necesitamos que nos bañen de arriba abajo. Y por supuesto que hay un aceite físico, pero sobre todo hay un aceite espiritual. Es la respuesta a todo. Te quita las tonterías, de verdad. La unción de Dios y la presencia de Dios te quita todas las tonterías que tienes en un momento. Dice el versículo 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió, me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. En este caso en concreto, los 2 olivos significaban tanto Zorobabel como el sumo sacerdote Josué. Otros metafóricamente dice, los 2 olivos delante de Dios son el pueblo de Israel por un lado y la iglesia juntas, ¿vale? Dice el versículo 6, entonces respondió
y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Mira, cuando tengas delante de ti un desafío que no puedas sobreponer, vete al libro de Zacarías, cógete el capítulo 4 y repite a tu alma, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Lo que necesita España es un auténtico toque del Espíritu Santo. No espectáculos de luces, sino verdaderamente hombres y mujeres de Dios ardiendo, con una llama encendida, llenos del Espíritu Santo. Dice el 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Le está diciendo, esta montaña que tenéis por delante, de problemas y dificultades, la voy a coger y la voy a reducir a llanura. Y con esas piedras que voy a tirar, vamos a reedificar con este pensamiento. Gracia, gracia a ella. La gracia es ese don sobrenatural que Dios nos da. La gracia es lo que hace que podamos hacer las cosas que hacemos de forma capacitada y competente. Y la unción es el poder que mueve a la gracia detrás. Pero Dios ha dado gracias. Hay gracias de hablar, hay gracias de aconsejar, hay gracias de compartir el Evangelio, hay gracias de tocar instrumentos, hay gracias de administrar, hay gracias de reunir a las mujeres, reunir a los hombres, ministrar a los jóvenes. Hay tantas gracias dentro de la multiforme provisión de Dios. Y Dios ha encomendado una gracia. En la Biblia esa gracia la llama un denario, o la llama también, ¿cuál era la palabra que dice? O un salario, no me acuerdo ahora el pasaje, un talento. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Que el nombre de la moneda que utilizaban en el Oriente Medio hace 2000 años se llamase talento, donde pasó al castellano como esa gracia o ese don que Dios le da a ciertas personas, un talento para algo en concreto. Pues Dios te ha dado talentos y gracias preparados pues para que tú los utilices con la unción de Dios. Porque como intentes utilizar los talentos de Dios sin su unción, puedes hacer también mucho daño y meter la pata. ¿Vale? Dice aquí, en el versículo 8, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envía a vosotros. Lo que Dios empezó, lo terminará. Esa es la gran promesa que tenemos. Tú empieza, no sabes cuánto va a terminar la obra, las dificultades que va a tener, pero si eres fiel, acabarás. Y podrás algún día decir, como el Señor dijo al siervo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te vendré. De verdad que a mí esas palabras me han consolado durante muchos años, voy ya acabando. Porque muchas veces el estrés, el afán, Señor, que es que quiero ver una iglesia llena de gente multiplicada, luces de colores y una nave en las afueras o lo que fuera. Como ser humano, vamos, ¿quién no quiere ir a más, por decirlo algo? Pero siempre el Señor me ha traído esa palabra. Tú preocúpate de serme fiel, no te tienes que preocupar de nada más. No te preocupes ni te compares, preocúpate de serme fiel en lo que te he dicho que haga. Y tú, tira para adelante. Y dice aquí, y con esto voy a leer, dice el versículo 10. Vamos a leerlo todos en voz alta. Porque los que os menospreciaron en el día de las pequeñeces se alegrarán
cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel. Qué hermoso. Voy a repetirlo. Porque los que os menospreciaron en el día de las pequeñeces se alegrarán y verás la plomada en la mano de Zorobabel. Esa plomada que tenemos ahí me la regaló un señor español que estuve discipulando hace años, que había sido albañil. Es una plomada antigua, tendrá como 100 años. Yo cuando me la regaló, el versículo me vino directamente a esto. Este es el propósito de esta plomada. Vamos a ponernos de pie. Vamos a apartar un poquito las sillas. Y antes de orar, pida al Señor de verdad que esta palabra se cumpla en ti, te llene de su espíritu, te renueve. Pero me gustaría leerte un versículo antes, un versículo que sentí que necesitamos escucharlo, porque todos estamos cansados, cargados, agobiados, débiles, tantas cosas, tantos adjetivos. Dice la palabra aquí en Isaías 40. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levanta tus manos, levanta tus alas como alas de águila y vamos a orar. Adora al Señor. Señor, derrama tu presencia en este lugar ahora. Señor, levanta tu pueblo. Quita cansancio, quita estrés, quita fatiga, quita desánimo, quita depresión, quita carnalidades. Limpia tu pueblo y prepáralo para tu obra. Nos rendimos a ti, Señor. Queremos temblar ante ti, Señor. Echa delante del Señor tu corona. Enciéndenos, Señor. Enciende tu fuego en tu pueblo. Renuévanos por completo. Sopla, Espíritu, aleluya. Sopla sobre tu pueblo. Como en Pentecostés, sopla. Pon llama de fuego en cada cabeza. Enciende cada corazón. Unge y santifica las bocas, los oídos,
los pies. Alegre soy. Quita temores, quita miedos, quita inseguridades. Queremos brillar para ti. Queremos que Getafe vea tu gloria. Que Getafe vea tu gloria, Señor. Que todo lo que pasó en Pentecostés pase en este lugar. En tu presencia nos consume. Queremos juntarnos contigo en propósito, en alianza, en consorcio, en pacto. Haz pacto ahora con el Señor. Pacto de unidad, pacto de rendición, pacto de renuncia a todo lo malo y pacto de obediencia a todo lo que Él te ha dicho. Amén. Bueno, pues con esto vamos a orar Siéntate. Señor, en tu nombre, Padre, se te rodillas, Señor. Te pedimos que traigas sanidad sobre el Padre. Padre, ordenamos en tu nombre, Padre, que tu fuego caiga, Señor. Reconstruyes ligamentos, músculos, tendones en el nombre de Jesús. Tu poder y tu fuerza caiga sobre ellos. Lo pedimos como iglesia en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Pues con esto terminamos. Si quieres dejar tu ofrenda, ahí tienes donde hacerlo. Y si quieres tomar un café, pues ahí tendremos para poder tomar. Así que el Señor os bendiga a todos y hasta el miércoles a las 6:30 nos veremos aquí y el viernes en el evangelismo, Dios mediante, a las 5:30. Salimos más temprano. Amén. Vamos a avisarle de la mano. ¿Cómo va a ir para la reunión nuestra señora? Que hoy, este fin de me lo han dado. Ayer y hoy. Qué bien.